Muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos al programa de los martes de Justicia y Derecho que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Continuando con el ciclo de conferencia en el marco del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, el día de hoy abordaremos la temática denominada Delitos contra la Libertad Sexual, cómo actuar. Para ello, permítame presentar y saludar a quienes nos acompañan en esta sala virtual. La doctora Ana María Martínez Berg, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. El doctor Daniel Quispe Mesa, ponente en la conferencia del día de hoy. Muy buenas tardes con ellos también. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta conferencia con las palabras de bienvenida e inauguración de la doctora Ana Martínez Berg, quien cedemos el uso de la palabra y escuchamos. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sue. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas, públicos que nos acompañan todos los martes desde las diferentes regiones del Perú. Les saludo a Ana María Martínez, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, Martes de Justicia y Derechos, que tiene un espacio que contribuye a la capacitación continua de todos ustedes, abogados, estudiantes universitarios y público en general, en temas de justicia y derechos humanos y otros de interés general como el que nos convoca el día de hoy. En el marco del Decreto Legislativo 1368, que fortalece el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, y el Plan Nacional contra la Violencia de Género, se han desarrollado una serie de lineamientos y estrategias continuas, conjuntas, orientadas a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y sus manifestaciones. Al respecto, debemos tomar en cuenta que los delitos contra la libertad sexual son hechos producidos a diario en nuestro país como consecuencia de la decadencia de valores, la falta de formación, entre otros factores. En ese sentido, a través de la presente conferencia, se busca explicar a detalle y profundizar sobre las implicancias de los delitos contra la libertad sexual, así como los aspectos problemáticos, sustantivos y procesales más resaltantes. Todo ello con la finalidad de que la ciudadanía fortalezca su formación sobre este tipo de delitos vinculados con la violencia en contra de las mujeres y reflexiones sobre la necesidad de salvaguardar la integridad de las víctimas. En tal sentido, esta conferencia estará a cargo por el destacado abogado Daniel Quispe Mesa, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su tiempo por compartir con nosotros en este espacio académico. Agradezco también a todos ustedes que se han conectado el día de hoy y esperamos que esta conferencia sea de gran interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras de la doctora Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Permítame presentar ahora al doctor Daniel Quispe Mesa, quien abordará el tema de delitos contra la libertad sexual, cómo actuar. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster universitario disciplinario en la Universidad de León, docente de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente en el programa de segunda especialidad en prevención y control de corrupción de la misma universidad. Ha sido secretario de confianza de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción, lavado de activos, trata de personas y otras formas de criminalidad organizada. Consultor en materia de delitos contra la administración pública y de trata de personas, entidades públicas y privadas. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, doctora. En principio, agradecer, y buenas tardes con todos, con todas las personas que se encuentran presentes. Agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por la invitación, a la doctora Ana María Martínez y a la doctora Sue Wu por la invitación y por la oportunidad brindada. En esta oportunidad, bueno, voy a hablar sobre delitos sexuales de manera general. No se me ha asignado un tema concreto, entonces voy a dar una breve aproximación
a la mayor cantidad de delitos que pueda abordar en esta oportunidad. Realmente el debate siempre ha sido muy extenso en este tipo de delitos, así que iré como de menos a más, profundizando algunos conceptos que creo que son importantes e imprescindibles en delitos sexuales, e ir dando un vistazo general de cómo abordar estos tipos penales, cómo entenderlos, qué elementos integran el tipo objetivo, el tipo subjetivo. Y bueno, iremos viendo no solamente el delito de violación sexual, sino también otros delitos muy relacionados en realidad con la libertad sexual e indemnidad sexual. Bien, dicho esto, quisiera compartir pantalla para poder empezar con la exposición. Nuevamente, muchas gracias por la presentación. Se puede ver la pantalla, ¿cierto? Así es, doctor. Muchas gracias. A ver, entonces, bien, aquí está el título que se me ha asignado. Trataré de ser lo más breve posible porque son muchos temas los que quisiera abordar y me gustaría. Y como repito, el nivel de profundidad de cada delito ameritaría mucho más tiempo. Entonces, abordar todos los delitos contra la libertad sexual es casi imposible en el tiempo asignado, pero trataré de ser lo más esquemático y ejemplificativo posible sobre estos delitos. Entonces, dicho esto, quisiera iniciar el punto de partida siempre en un análisis de los tipos penales es el bien jurídico protegido, ¿no? Porque el bien jurídico tiene diversas funciones, una de ellas es la función interpretativa, para poder entender qué es lo que quiso el legislador sancionar, cuál es la conducta detrás de esto que debería ser sancionada penalmente, qué conducta tiene relevancia penal. Entonces el bien jurídico en este enfoque interpretativo, esta función interpretativa es útil para eso. Muchas veces en las clases de derecho penal, me incluyo cuando era estudiante y cuando estudiábamos parte especial, decíamos el bien jurídico protegido es tal, es cual, pero a veces no sabía yo cuál era su función, por qué partíamos nosotros de entender cuál es el bien jurídico protegido. Yo creo que aplicando la teoría del bien jurídico vamos a entender un poco más adelante por qué podemos hablar de libertad sexual, cuáles son sus consecuencias, principalmente respecto al consentimiento de la víctima. Cuando hablamos, por ejemplo, del bien jurídico protegido en el delito de libertad sexual, no quedaba muy claro. Si vemos este Código Penal del 63, 1863, en esta parte de aquí, no sé si se puede ver con el mouse que estoy haciendo un recorte, dice sección octava de los delitos contra la honestidad. Entonces, el Código del 63 consideraba a estos delitos sexuales como delitos contra la honestidad. He puesto aquí dos ejemplos nada más de cómo se podría ver esto y qué efectos tendría considerar a la honestidad como un bien jurídico protegido. De por sí, la honestidad no puede ser un bien jurídico digno de protección penal. Las cuestiones morales están ajenas desde el concepto propio de bien jurídico, no pueden ser consideradas dignas de tutela penal. Desde ahí ya partimos de una base errónea, digamos, propia también de la época en la que se estaba digamos, gestando este código del 1863. En el artículo 277 de este código dice: en los casos de estupro, violación o rapto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, prestando ella su libre consentimiento después de restituida a poder de su padre o guardador o a otro lugar seguro. Como pueden ver aquí, claro, dice, a pesar de que ha habido, ¿no?, esta afectación al bien jurídico, ya me adelanto, libertad de la víctima, y habla específicamente de una mujer, dice mujer soltera, siendo una precisión ahí concreta, y que nos puede llevar a interpretar que no pueden haber violaciones en un entorno donde hay, por ejemplo, un matrimonio, ¿no?, entre un hombre y una mujer, en donde la mujer podría estar disponible totalmente para el hombre en cualquier situación, en cualquier contexto, ¿no? Digamos, una interpretación, mm, un tipo de interpretación nos puede llevar a eso, ¿no? Que habla de una mujer soltera, como si la mujer casada, contra ella no podría haber, en un caso concreto, una afectación a este bien jurídico. Si vemos el artículo 273, también dice el rapto de una mujer casada, doncella o viuda honesta. Entonces, ahí es subrayado también el tema de la honestidad. ¿Qué se considera honesto? ¿Qué se considera deshonesto? ¿Quién puede ser una persona honesta? ¿Quién puede no serlo? ¿No? Y claro, estos delitos sexuales, si bien tienen o están dirigidos en general que puede el sujeto pasivo ser un hombre o una mujer, como pueden ver aquí, está pensado más para sancionar actos de violencia contra la mujer, ¿no? Una viuda honesta, una doncella honesta, una mujer casada honesta. Entonces, claro, ¿qué es honestidad?
y cómo se puede valorar eso en una persona. Entonces, claro, es propio, digamos, de esta época de 1863, pero si vamos un poco más adelante, el Código del 24 nos habla de delitos contra las buenas costumbres, delitos contra la libertad y honor sexual. Y nuevamente vamos a la misma discusión del código anterior. Honestidad, honor, buenas costumbres, ¿realmente se protege eso en estos delitos sexuales? Si vemos el artículo 204, dice, en casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer, el delincuente será además condenado a dotar a la ofendida, si fuere soltera o viuda, en proporción a sus facultades y a mantener a la prole que resultare. Y dice después, en los mismos casos, el delincuente quedará exento de pena si se casare con la ofendida. Nuevamente, parece ser que no es tanto el acto de, por ejemplo, acceder carnalmente contra de la voluntad de la víctima, lo importante o lo fundamental, sino que para que eso no se vea mal, para que eso sea acorde a las buenas costumbres, tiene que casarse el sujeto activo con el sujeto pasivo, con la víctima. Entonces, con eso se arregló todo. Ya no hay afectación a la víctima, no hay ningún tipo de consecuencia para el sujeto activo, consecuencias penales, me refiero, consecuencias jurídicas propias del delito que ha cometido, no. Entonces parece que, claro, guarda relación con esto que hablamos de buenas costumbres. El 201 también, será reprimido con prisión no mayor de 2 años el que sedujera y tuviera el acto carnal con una joven de conducta irreprochable. Y vuelve a ocurrir lo mismo que en el código anterior. ¿Qué es honestidad? ¿Qué es conducta irreprochable? Entonces, muchas veces se ponen estos ejemplos de quién puede ser una persona irreprochable. Y ahí vienen los problemas cuando muchas veces, por ejemplo, y ya ha ocurrido, que se excluía de este delito, se excluía de sanción, por ejemplo, a trabajadoras sexuales, diciendo que no tenían una conducta irreprochable. Entonces, claro, si vemos o tratamos de interpretar ante un bien jurídico que considero no puede ser, valga la redundancia, considerado bien jurídico protegido penalmente, buenas costumbres, es que llegamos a estas consecuencias, ¿no? De empezar a valorar no la conducta en sí misma, sino la forma de ser del sujeto pasivo, quién es esa persona con conducta irreprochable, ¿no? Entre otras consecuencias. Claro, y esto de aquí que nosotros estamos viendo y que quizás algunas personas recién lo están conociendo, se sorprenderían al respecto, ¿no? Se sorprenden, causa como, bueno, quizás algo de comprensión propio de la época, estamos hablando de hace 100 años aproximadamente, código del 24, y diríamos, claro, hemos evolucionado nosotros, hemos tratado de dar interpretaciones distintas, pero si vemos aquí, y eso creo que ha sido noticia ya, no sé, no recuerdo si fue hace un año o fue el anteaño pasado, pero fue muy mediático esto de aquí, donde, bueno, voy a leer un pequeño fragmento al respecto, donde dice, es una mujer tímida, muestra una actitud pasiva, dificultades para poder ser asertiva y poder decir que no, de una manera tajante, lo cual refleja a través de su timidez dificultades para tomar decisiones y también que la colocan de alguna manera en una posición de sumisión frente a otras personas. Rasgos de personalidad dependiente con tendencia a la extroversión. Ese tipo de personalidad se caracteriza por ser una persona sensible, indefensa, sumisa, con cierta inmadurez, se percibe como débil y frágil. Y luego, que fue lo que más llamó la atención de esta sentencia, porque se valoró como un elemento para absolver al sujeto activo, decía, truza femenina de color rojo con encaje en zona delantera, blondas en contorno de pierna, resultando extraño que la supuesta personalidad que presenta la misma, tímida, no guarde relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, pues por las máximas de experiencia, que realmente no tiene nada de máxima experiencia, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo que conlleva inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. De allí que de forma consciente se autodeterminó quedarse en la casa del imputado, pues contaba con la ausencia de su señora madre y bueno, sigue, digamos aquí la lectura de este párrafo que nos hace pensar nuevamente, ¿por qué hablar de la personalidad del sujeto activo como si estuviésemos en el código del 24 y hablando por ahí de honor sexual, de una joven con conducta irreprochable, ¿no? Porque parece ser que lo que se está valorando inconscientemente es la personalidad del sujeto pasivo. Es no tanto lo que se debería proteger, que es el consentimiento de la víctima, sí, porque ¿qué interesa
digamos, si es una mujer tímida, que no lo sea, que tenga un encaje, bueno, que quizás hasta minutos antes estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con una persona y que luego, en el mismo momento en el que están a punto de tener relaciones, dice que no. Entonces, lo que interesaría aquí es valorar el consentimiento de la víctima en ese tipo de delitos. Pero claro, parece ser que inconscientemente regresamos a lo anterior. Regresamos al código del 24 y regresamos al código de 1863. A pesar, y por eso lo decía, de que claro, uno revisa el artículo 170 y siguientes y en el título dice delitos contra la libertad sexual. Entonces, ya nos dice qué es lo que se pretende proteger. Desde el punto de partida del legislador, aunque a veces no acierte siempre con esta función sistemática del bien jurídico, nos da una pista, una pauta de qué es lo que se debe proteger. Entonces, yo he colocado aquí en la parte derecha qué considero que es un bien jurídico, como ya lo adelanté, ¿no? Condiciones que resultan indispensables para la vida en sociedad. Entonces estamos hablando de intereses, valores de especial relevancia. Puede ser desde un enfoque sociológico de bien jurídico, en un enfoque constitucional de bien jurídico, pero digamos que ese punto de partida no cambia. No cambia ese punto de partida. Es interesante tenerlo en cuenta porque si vemos intereses y valores, las meras moralidades o inmoralidades quedarían fuera. Entonces, una primera consecuencia de considerar, por ejemplo, que el bien jurídico protegido en mayores es la libertad sexual, es evitar hacer referencia a cualquier tipo de cuestión que vincule a la víctima o al sujeto activo con su personalidad, con qué tipo de persona eran, que si le gustaba salir mucho de, no sé, de fiesta, que tiene muchos novios, que son en realidad estereotipos, o que sale con muchas personas, que a veces se habían valorado, digamos, como un argumento más para absolver al sujeto activo. Esas cuestiones ya no deberían estar más en, digamos, el razonamiento judicial. Sin embargo, no es, bueno, esta resolución que podemos ver aquí llama mucho la atención, se difundió mucho, pero estoy seguro de que hay más sentencias que, claro, no son realmente publicadas o publicitadas, pero van por ese mismo camino, ¿no? Sí he tenido oportunidad de revisar sentencias de trata de personas con mayor detenimiento y allí también, claro, no solamente concurre el delito de trata, sino también de violación sexual, donde podría darse un concurso de delitos he podido apreciar que también se hace referencia a la víctima, ¿no? La víctima, que ella, por ejemplo, ella misma quiso ir a ese lugar a trabajar y que sabía que se estaba exponiendo y que incluso con el tratante no es que no fue que le obligaron, sino que ella misma se quedó y empezaron a valorar otras cuestiones ajenas realmente a lo que debería valorarse dentro de lo que tiene que ser la conducta típica que se sanciona. Bueno, entonces, desde ese punto de partida, quisiera hablar sobre el delito de violación sexual en mayores, mayores de 14 años. Luego vamos a hablar sobre el bien jurídico en los menores de 14 años y empezaré a hacer alusión a la conducta del delito de violación sexual. Bien, en la libertad sexual, en mayores de 14 años, vamos a ver en la siguiente lámina por qué es que hay una presunción de jure, de que desde 14 años a más, la persona puede consentir libremente sobre, em, sobre los aspectos sexuales de su vida, ¿no? Y en la doctrina se habla de un aspecto dinámico positivo y un aspecto estático pasivo. Entonces, el aspecto dinámico positivo, como lo dice su nombre, es este libre ejercicio que tiene la persona para poder vivir su sexualidad de la manera que mejor le parezca. Y desde un aspecto estático pasivo, tiene ese derecho de repeler esos ataques o, digamos, este tipo de proposiciones que no quiere, ¿no? O sea, contenido sexual que no quiere, el repeler agresiones sexuales. Entonces, tenemos esos dos aspectos. El hacer libremente lo que uno quiere, autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, claro, sin hacer daño a nadie, ese respeto a la libertad ajena, pero por otro lado también ese derecho de negarse a mantener, por ejemplo, relaciones sexuales si es que no le place. Y bajo ese ámbito también poder repeler ataques contra aquellas personas que quieren, digamos, sobrepasarse respecto a este ámbito de la libertad de la otra persona. Entonces, ¿qué se dice aquí? Que a partir de los 14 años, y esa es una presunción de jure, hay un desarrollo ya físico y fisiológico del ser humano
que permite poder afirmar que puede tener una determinación respecto a un conocimiento respecto a la capacidad sexual, es decir, las consecuencias de mantener relaciones sexuales y todo lo relacionado a este tipo de cuestiones. Ahora, pasando a la siguiente lámina. Hay un tema aquí muy interesante, porque claro, el derecho penal presupone un umbral para este consentimiento, o sea, es 14 años. Incluso podemos decir, es posible que una persona, un adolescente de 13 años, con 11 meses, 10 meses, pueda ser más consciente de las consecuencias de mantener relaciones sexuales con otra persona que un joven o un adolescente de 14 años o 15 años, ¿no? Digamos que hay una progresividad en lo que es la madurez y depende de cada persona cuando se está desarrollando poder, digamos, conocer determinadas consecuencias de los actos que realiza. Pero claro, entonces el derecho penal lo que es establecer un umbral, como ocurre realmente en muchas situaciones concretas del derecho penal. Los mayores de 18 años, por ejemplo, son quienes cometen delitos, los menores de 18 años se les aplica el tema de las infracciones, pero son presunciones iure de iure. Así lo ha establecido el derecho penal. Luego hay responsabilidad restringida por la edad de 18 a 21, donde también se considera que en este grupo etario de 18 a 21 todavía no tiene la madurez suficiente como para poder conocer directamente las consecuencias de sus actos y por eso es que se les puede aplicar la responsabilidad restringida por la edad, que sería, digamos, un premio, entre comillas, por algún tipo de conducta delictiva que cometa. Entonces son presunciones que se dan así. En el Código Civil también existe determinadas facultades para incluso mayores de 14, mayores de 16, mm, pero el derecho penal no puede entrar a todo, ¿no? O sea, puede presuponer umbrales, ¿sí? Y así lo ha establecido aquí en Perú, ¿no? 14 años, 14 años. Eso, claro, nuevamente no quiere decir que una persona de 13 años, por ejemplo, eh, no conozca el, qué implica tener un acto sexual, cuáles son las consecuencias de mantener un acto sexual, con consentimiento y por qué está mal hacerlo sin el consentimiento y todo esto, digamos que es propio ya de la formación de una persona y que puede conocerlo teniendo más de 13, teniendo más de 14 o teniendo más de 18 años. Pero ¿qué se busca con la indemnidad sexual? Porque hablamos de indemnidad sexual. Es para preservar, digamos, la sexualidad de la persona para que a futuro pueda actuar con esta libertad de autodeterminarse sexualmente. Entonces parece ser que, claro, al no tener relevancia el consentimiento de estas personas, porque estamos hablando de indemnidad sexual, implica que no exista, por más que la persona consienta, una persona de 13 años puede consentir el acto sexual, es consciente, como repito, es consciente de lo que está haciendo, pero el legislador ha dicho que no, que para esta persona no puede valorarse su consentimiento y cualquier persona mayor de edad, mayor de 18 años me refiero, que mantenga relaciones sexuales con una persona de 13 años, por ejemplo, a pesar de que ha consentido la víctima, no interesa porque estamos hablando de un bien jurídico que es indemnidad sexual, donde el consentimiento de la víctima no es relevante. A pesar de que no haya habido violencia o amenaza, y no va a haber aquí ningún tipo de, digamos, atenuante, ya lo vamos a ver también después, en relación con esto y la conducta siempre será delictiva, ¿no? Menores de 14 años. Tenemos un acuerdo que es el Acuerdo Plenario 4/2008 que básicamente desarrolla todo esto de aquí. Vamos a ir después, primero como les mencionaba, voy a hablar sobre libertad sexual y luego de ver un par de delitos más, voy a regresar otra vez a lo que es indemnidad sexual en el delito de violación sexual de menor de edad. Este acuerdo plenario, que es el 1/2011, en la primera parte hace alusión al consentimiento de la víctima y cómo debería interpretarse el consentimiento de la víctima en este tipo de delitos. Entonces llama mucho la atención aquí, si ustedes pueden leer, voy a hacer algo muy, muy breve sobre esto. Por ejemplo, el literal D, perdón, dice que el consentimiento de la víctima no podrá derivar, no dependerá de la credibilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo cuando éstas pretendan fundarse en comportamientos anteriores o posteriores de la naturaleza sexual de la víctima o de un testigo. Claro, tenemos ya este acuerdo plenario desarrollado de hace muchos años
con determinadas pautas de qué se debe entender por consentimiento de la víctima, porque estamos hablando de libertad sexual, y vemos, como habíamos mencionado en el ejemplo anterior de hace 2 láminas, que se sigue valorando eso, ¿no? El comportamiento de la víctima, cuál es su forma de ser, a pesar de que ya tenemos como tajantemente esto, ¿no? El tema del silencio, la falta de resistencia de la víctima también es muy importante tomar en cuenta. Y bueno, todo esto nos lleva a entender el consentimiento de una manera más interesante, porque existen muchas maneras de que la víctima pueda negarse a realizar el acto sexual, ¿no? Entonces, la violencia, amenaza, por ejemplo, que antes se mencionaba, no es lo único indispensable, sino que se debe valorar principalmente el tema del consentimiento, porque muchas veces lo que se creía era que la resistencia, o que necesariamente la víctima tenía que resistirse a la agresión sexual para que pueda decirse que hay delito, ¿no? Pero eso no es lo fundamental aquí, porque estamos hablando de un bien jurídico que es libertad sexual, y para tener esta libertad sexual lo que se requiere principalmente es el consentimiento de la persona. Entonces, si estamos hablando del bien jurídico, libertad sexual, y dentro de esto la interpretación del consentimiento, ¿dónde cabría aquí que la persona deba resistir o repeler ese ataque sí o sí? No está dentro de esto, y aquí con el acuerdo plenario 1/2011 creo que queda claro. Bien, llegando ya al delito de violación sexual, que es el artículo 170 del Código Penal, ya es muy conocido, dice el que con violencia física o psicológica, los tipos de violencia, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 14 ni mayor de 20 años. He hecho un pequeño gráfico aquí, no se puede ver de manera más separada todo esto. Creo que esquemáticamente se ve un poco mejor. Ya tenemos que el bien jurídico es la libertad sexual. El sujeto activo puede ser cualquier persona, porque lo dice, no hay una restricción de autores allí. Dice el que, el sujeto pasivo también, a otro, ¿no? También cualquier persona, puede ser hombre, mujer, no está directamente relacionado. Claro, estadísticamente hay más actos de violación contra mujeres, eso es innegable, y es lo que ocurre, digamos, casi siempre. Y la conducta típica aquí es el acceso, acceder carnalmente o realizar cualquier otro acto análogo. Tenemos entonces acceso carnal y una cláusula de extensión analógica que dice realizar cualquier otro acto análogo similar al acceso carnal. Ya vamos a explicar en qué consiste esto. Y la otra parte son los medios comisivos en el delito de violación sexual. Como vimos, era violencia física o psicológica, entonces lo he separado: violencia física, violencia psicológica. También se pide grave amenaza, pues uno de estos medios tiene que cumplirse, no tienen que cumplirse todos, claro está. Aprovechamiento de un entorno de coacción, aprovechamiento de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento. Y esto es muy importante y muy interesante, porque nos muestra claramente que al hablar de libertad sexual, lo relevante es el consentimiento de la víctima. Por eso habla del aprovechamiento de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento. Eh, ¿Cuáles son las vías por las cuales se puede cometer el delito? Vía vaginal, anal o bucal. Y los elementos que pueden ser partes del cuerpo o objetos también. Y en el tipo subjetivo, y es muy interesante esto también, y creo que se puede repetir para los demás delitos que se van a analizar posteriormente, es que se requiere dolo en el comportamiento, ¿no? Antiguamente, o a veces se creía que había algún elemento de tendencia interna trascendente, adicional, ¿no? Este ánimo lúbrico, ánimo de obtener placer por parte del sujeto activo, que podía entrar en este tipo de delitos. Ahora, yo realmente esa interpretación no la he compartido nunca, 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 a pesar de que haberlo estudiado hace muchos años, principalmente por lo siguiente. En el tipo penal, y respetando el principio de legalidad, no dice nada de eso. No hay ninguna intención, ultraintención, como lo podrían llamar, que se requiera adicionar al dolo. No dice nada allí. Si leemos el tipo penal con detenimiento, no nos exige ninguna finalidad, no dice como para obtener un provecho sexual, no lo dice, ¿no? Hay delitos que sí lo dicen. El delito de trata de personas lo dice, ¿no? Con fines de explotación laboral, explotación sexual. eh, Luego vamos a ver más adelante también un delito aquí contra la libertad sexual, donde sí se exige un elemento adicional, que es obtener digamos, este placer sexual.
Vamos a verlo para ver de qué se diferencia de otro delito que también es muy similar, pero claro, no tiene una sanción como delito sexual. Vamos, lo dejamos ahí como un pie de página, pero a lo que voy es que el propio tipo penal tiene que decirlo. Si exige una finalidad, tiene que estar en el tipo penal porque ese es un respeto por el principio de legalidad. Ahora, entonces, eso nos lleva a una consecuencia, una primera consecuencia, que, por ejemplo, este tema de la satisfacción sexual, mm, puede haber situaciones, y esos son, bueno, casos de manual que también seguramente se pueden repetir en cualquier tipo de caso concreto, es que hay un caso en un manual que dice, por ejemplo, que el sujeto activo se entera que la enamorada, la esposa, le ha sido infiel. Entonces le palpa la vagina, dice, para poder saber si realmente ha tenido relaciones sexuales, lo cual no tiene mucho sentido, pero lo hace con mucha violencia. Entonces allí no hay ningún tipo de satisfacción por parte del sujeto activo. Sin embargo, si lo realiza sin el consentimiento de la víctima, estamos hablando de una conducta delictiva, una conducta típica, que no podría o que podría llevar a una tipicidad si es que diríamos que hay un elemento dentro del tipo subjetivo adicional al dolo que exige eso. Entonces, como no fue con ese ánimo de lúbrico, digamos, sino con un ánimo de poder conocer qué está ocurriendo, incluso en aquellas situaciones no hay un ánimo de venganza, por ejemplo, la conducta sería típica, pero no es el caso, ¿no? No es el caso y por eso únicamente tenemos que entender que en el tipo subjetivo solo se requiere dolo en el comportamiento relacionado al acceso carnal o cualquier otro acto análogo mediante estos medios comisivos en este tipo, en estas vías y en cualquier parte del cuerpo u objetos. Que cuando queda todo esto claro, vamos a describir ahora cada uno de esos elementos. Entonces, respecto a la conducta típica, tenemos el acceso carnal, que vimos por un lado, y el acto análogo. Entonces, ¿qué entender por acceso carnal? En este Acuerdo Planario 1-2011, es antiguo sí, pero detalla muy bien este tipo de elementos, nos dice, es la introducción del miembro viril de una persona en la cavidad orgánica de otra, no interesando si esta introducción es completa o solo a medias, basta con que haya existido real y efectivamente. Entonces, teniendo en cuenta este acceso carnal que se entiende así, que es la introducción del miembro viril de una persona en la cavidad de otra, eh, entendiéndolo así, tenemos que interpretar lo que es acto análogo. O sea, cuando tengamos en estos tipos penales, no solamente los delitos sexuales, sino en general, este tipo de interpretaciones donde nos dice acto análogo, siempre tenemos que entender o verificar qué tipo de conductas típicas se están sancionando para poder tener una similitud para esto. Entonces, la mejor manera de interpretar los tipos penales es así. Ver qué es lo que quiso el legislador, o sea, qué conducta típica quiso sancionar y ver entonces cuáles son estos actos análogos semejantes a este tipo de situaciones. Entonces, ese es el punto de partida, porque a veces, claro, antiguamente se creía que este tipo de interpretaciones o construcciones del legislador afectaban el principio de legalidad, porque no eran claros, el tema de taxatividad. El Tribunal Constitucional ha dicho que no es inconstitucional si es una técnica necesaria, porque el legislador no puede ponerse en todos los supuestos. Imaginemos, ¿no? Acceso carnal y pongan otros supuestos concretos. El riesgo con esto sería dejar de lado conductas que superan en ese momento eh, la idea del legislador, superan la idea del legislador y que puede llevar a que luego, al ser tan taxativas las situaciones, llevar a la absolución por atipicidad de algunas conductas. Entonces, lo que hace el legislador es decir, entonces me voy a poner en un supuesto, voy a ser muy claro en determinados supuestos y voy a hacer una cláusula de extensión analógica que no afecte el principio de legalidad porque está toda la conducta típica descrita aquí y son actos similares los que se deben sancionar. Partiendo de eso y de su constitucionalidad, podemos decir entonces, si estamos hablando de introducción del miembro viril, ¿qué podemos hacer cuando hablamos de acto análogo? Tendrían que ser idóneos para producir la afectación mediante invasión de la libertad sexual. ¿Y cómo podríamos invadir la libertad sexual de la víctima? Mediante acceso carnal, pero entonces si hablamos de introducción del miembro viril de una persona, ¿qué acto análogo podría ser aquí pasible de decir que se afectó la libertad sexual? Entonces, claro, tendría que ser algo sustitutivo del órgano sexual masculino, porque ya dijimos que el acceso carnal tiene que ser muy similar en la interpretación del acto análogo. Entonces, bajo esa interpretación, podemos hablar de prótesis sexuales, de dedos de las manos, por ejemplo, cualquier tipo de
elemento, y se tiene que analizar en el caso concreto, que pueda ser, digamos, idóneo para poder afectar la cavidad vaginal o anal de la víctima, ¿no? Si vemos aquí, él dice, acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, o sea, vaginal y anal, quedando el ámbito bucal, digamos, ajeno a la interpretación de este tipo penal que estamos analizando aquí. Bien, sobre los medios típicos los he desarrollado de esta manera. El concepto de violencia física siempre queda muy claro, ¿no? Es someter a la víctima, ¿no? A golpes, generalmente, pero claro, es una violencia que si trasciende este delito podría haber un concurso con delito de lesiones. No hay una resistencia como medio típico, como hemos conversado, no existe, lo que se valora es el consentimiento, ya lo hemos remarcado, pero quiero que quede claro, me quede muy claro esto. Y la violencia psicológica sí lo he sacado del literal B del artículo 8 de esta ley 30364, una ley muy conocida, donde habla sobre qué se entiende por violencia psicológica, qué debemos entender por violencia psicológica. Dice, acción o omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, o humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Es un concepto amplio, ¿no? De violencia psicológica. Sobre grave amenaza, también tiene que ser un mal grave e inmediato y tiene que ser idóneo para doblegar la voluntad de la víctima. Entonces acá he colocado valoración objetivo social. ¿Qué entender por valoración objetivo social? Es que no es únicamente lo que crea la víctima sobre la amenaza, sino que tiene que ser, digamos, el anuncio de un mal grave, inmediato, idóneo, pero tiene que ser provocado por el sujeto activo. No es lo que la persona crea en su mente, me refiero al sujeto pasivo, sino realmente que exista este medio de amenaza. Luego la coacción, que parece muy similar a la violencia física, la verdad no sé por qué es que se ha colocado aquí coacción. Creería que con la violencia física bastaría, parece ser como un punto un poco menor, digamos, en el tema de una interpretación de lesividad, un poco menor a la violencia física, fuerza que se hace a alguien para obligarlo a realizar el acto sexual. Claro, no llega a cuantificarse sobre violencia física, coacción, podríamos tenerlo así. Y lo que más interesa aquí es que con este cajón desastre, como le llamo yo, donde dice cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, queda claro que no hay necesidad de que la persona pueda, en alguna situación, ejercer violencia física o psicológica, que puede haber amenaza grave o coacción, sino que puede ser en general cualquier entorno en que la persona no pueda dar su libre consentimiento. Y con esto queda mucho más claro que el bien jurídico siempre va a ser la libertad y que lo que se debe valorar principalmente es si la víctima, perdón, la persona en general, consintió o no consintió el acto sexual. Entonces, para llegar a esa conclusión, creo yo que no era necesario o sea, tenerlo así de manera escrita, porque con la interpretación o el punto de partida de la interpretación del bien jurídico protegido era posible llegar a esa conclusión. Pero cuando se añade esto de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, queda más claro ya que es el consentimiento, el consentimiento de la víctima que se pretende proteger. Ninguna otra situación más. En otro artículo, porque ya me salté el 71, el 72, que digamos que son similares, que es como el de violación sexual, colocando a la persona en estado de inconsciencia o aprovechándose de la situación de inconsciencia. Creo yo que se repiten los medios, entonces no hay ya más que ver allí. Por eso he prescindido de estos delitos, porque la interpretación y las conclusiones se pueden llegar fácilmente interpretándolos con los elementos que estamos estudiando aquí, con la conducta típica que hemos visto aquí, que era el acceso carnal, el acto análogo, los medios típicos que tenemos aquí, y considerando siempre lo del consentimiento como el punto de partida o el punto central de la interpretación de estos delitos. Aquí me parece algo muy interesante, violación sexual mediante engaño. Dice, el que mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías,
a una persona de 14 años y menos de 18 años será reprimido con tal pena privativa de libertad. Dice mediante engaño y bueno, el sujeto pasivo tiene que ser de 14 años y menos de 18 años. No ven aquí. Eh, Nuevamente, el acceso carnal o acto análogo, todo esto ya lo hemos estudiado, ya sabemos en qué consiste. Lo interesante aquí es el medio comisivo, ¿no? A diferencia del delito de violación sexual de 170, el medio aquí es el engaño a la víctima. Pero ¿qué tipo de engaño? Sería la pregunta, o cómo interpretar el engaño. Eso quiere decir, por ejemplo, que el sujeto pasivo le puede prometer matrimonio a la víctima y mantienen relaciones sexuales, claro, le engañó. Y es delito. Eso podría ser delito, forma parte de la conducta típica. ¿Qué es lo que se pretende proteger con este tipo penal? ¿Por qué existe este tipo penal? Aunque hay pocos pronunciamientos, creo que podría darse en algunos casos, y no parece tan descabellado después de lo que pude encontrar. Por ejemplo, aquí, violación sexual mediante engaño, ¿no? ¿Qué se debe entender por engaño? Debe quedar claro que este engaño tiene que ser, dice, capaz de inducir error respecto a la trascendencia o significación del consentimiento en sí mismo, ¿no? Que puede haber la persona. Es decir, no es como realizar promesas, sino que esta persona puede engañar al sujeto pasivo de tal manera de que le induzca error respecto al consentimiento, ¿no? Que tenga trascendencia en el consentimiento de la víctima. Entonces, el único ejemplo que se coloca siempre en los manuales, en la doctrina, es que la persona, el sujeto activo, se aprovecha de su parecido físico para poder mantener relaciones sexuales con otras personas. Claro, entonces ahí sí hay como una trascendencia en el consentimiento porque la víctima cree que está dando su consentimiento para mantener relaciones con una persona concreta y no con otra. Entonces, eh, quedan excluidos de este tipo de situaciones, por ejemplo, estas promesas de la persona que dice voy a casarme después contigo, vamos a irnos a vivir juntos, eh, vamos a poder formar una familia, etcétera. Eso de ahí no es, digamos, delictivo, no es típico. Hace poco estaba viendo ahora que un programa de farándula donde decía un futbolista le decía a una chica que iba a casarse con ella, que iban a tener hijos, claro. Entonces, si uno no tiene una aproximación y revisa este artículo de aquí, dice, claro, ha engañado a la víctima, ha tenido relaciones sexuales porque le prometió matrimonio, le prometió casarse con ella, le prometió tener hijos, pero claro, no está diseñado para eso, sino cualquier tipo de conducta podría ser desde ese punto de vista de afectación a la libertad sexual de la víctima, ¿no? Claro, y tener en cuenta también que es personas entre 14 y 18 años. Solo voy a colocar aquí un video nada más, porque parece un poco descabellado esto del ejemplo del parecido físico de la persona para mantener relaciones sexuales. Voy a dejar de compartir solo un segundo para mostrarles este video que encontré, que podría nuevamente darnos una aproximación a en qué situaciones sí podrían ser típicas las conductas, y aunque parezca nuevamente muy descabellado, es algo que ha ocurrido, ¿no? Está cargando este video, los anuncios. Luego de esto voy a reproducirlo. Ya está. ¿Dónde está? Hace con 23 mujeres. Esto fue lo que pasó. Sí se escucha, ¿cierto? ¿Alguien me podría Así confirmar, es, por favor? doctor. Se escucha. Muchas gracias. Es muy parecido a la pulga. Messi.
de tomar casi una vida. Que eran idénticos. A partir de eso, Doctor, disculpe, ¿podría mandarnos el enlace en la parte inferior del chat también para poder escucharlo? La frecuencia de la voz está de manera disociadora con la imagen. Bien, creería yo, nuevamente, que quizás en esas situaciones podría interpretarse este delito o la conducta debería ser sancionada o estaría pensada para ese tipo de situaciones, ¿no? Una interpretación en contrario llevaría nuevamente a lo que había mencionado de poder sancionar conductas que no tienen relevancia penal, no tienen relevancia penal. Eh, Aquí está este delito de tocamientos indebidos, se le llama, sin más, en caso de mayores de edad, habla de el no consentimiento de la víctima, ¿no? Dice el que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el 170, nos remite con esa técnica legislativa del 170, dice realiza sobre una persona sin su libre consentimiento tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, será reprimido con tal pena. Un segundo párrafo con una circunstancia agravante dice si el agente realiza la conducta descrita en el primer párrafo mediante amenaza, violencia, aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento o validándose cualquiera de los medios, obliga a la víctima a realizarlo sobre el agente, sobre sí mismo, sobre un tercero. Bien. Nuevamente, esto es el primer párrafo. El sujeto activo cualquier persona, sujeto pasivo cualquier persona. Luego, la conducta es tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en partes íntimas de la víctima o en cualquier parte de su cuerpo. Y aquí, nuevamente, el tema de la ausencia del consentimiento. En un segundo párrafo, habla de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual, actos libidinosos en partes íntimas, en cualquier parte de su cuerpo, y obligar a la víctima a realizar tocamientos o actos de connotación sexual en partes íntimas, en cualquier parte de la gente sobre sí mismo o sobre tercero. Los medios comisivos, en ese segundo párrafo, son la violencia, la grave amenaza, aprovecharse del entorno de coacción, aprovecharse de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento. Como podemos ver, se repite nuevamente la estructura de los tipos penales, lo que ya hemos desarrollado ya en el 170, o sea, partiendo del 170, de lo que debemos entender por ese tipo de situaciones, ya podemos hacernos una idea de lo que es lo que se quiere sancionar. Entonces, aquí la novedad sería poder interpretar qué son estos actos de connotación sexual, actos libidinosos en partes íntimas, qué se debe entender por eso, ¿no? Vamos a ir más adelante también a desarrollarlo de manera más amplia. Aquí preliminarmente podemos hablar de zonas erógenas, proximidades. No solamente se tiene que hacer alusión a las partes íntimas de la víctima contrarias al pudor, es decir, no solamente hacer referencia a zonas del cuerpo llamadas sexuales, órganos sexuales propiamente dichos, sino que se debe interpretar de una manera más amplia.
más amplia este tipo de situaciones. Hay que dejarlo allí porque cuando vamos a hablar sobre tocamientos indebidos a menores hay un desarrollo mayor sobre este tipo de situaciones. Pero como podemos ver aquí, sí se exige, por ejemplo, donde está, mm, cuando hace alusión a el propósito de tener acceso carnal y realizar sin su libre consentimiento tocamientos, actos de connotación sexual, actos libidinosos, detrás de todo esto lo que se está queriendo hacer o se está queriendo realizar es no solamente el elemento del dolo, sino también, como pueden ver ustedes, esta situación de tener un ánimo de realizar esta conducta con una satisfacción sexual, ¿no? Porque podríamos entender no solamente, digamos, ¿no? Claro, en tocamientos de los órganos sexuales de la víctima quedaría más claro esto, pero si lo hacen otra parte, porque como vemos esa amplitud de órgano sexual, no solamente del órgano sexual, sino algo mayor, sí nos podríamos poner a cuestionar si eso podría ser típico o no podría ser típico. Entonces, lo dejamos ahí, vamos a retomar esto con mayor precisión, con alguna jurisprudencia sobre qué se entiende por estos actos de connotación sexual, tocamientos de connotación sexual también. Y pasamos rápidamente, porque me queda todavía, voy a correr, sobre bien jurídico e indemnidad sexual en menores de 14 años. La pregunta principal aquí, y que quedaba pendiente de tratar en el punto anterior, al el inicio de la presentación, es si se puede relativizar esta protección penal de la indemnidad sexual. Dijimos que era una presunción iure de iure, de que el consentimiento de la víctima no era aquí relevante. Como hablábamos de indemnidad sexual, era un bien jurídico indisponible y por lo tanto el menor de 14 años, digamos, el umbral que estableció el derecho penal peruano es de 14 años para poder consentir, 14 a más. Pero ¿qué ocurrió? Una casación, la 335-2015 del Santa, y como doctrina jurisprudencial vinculante incluso, mm, se admitió la reducción de la pena para el sujeto activo siempre que se cumplan determinadas situaciones. Dice, ausencia de violencia, amenaza para acceder al acto sexual, el primer elemento. El segundo, proximidad de la edad del sujeto pasivo a los 14 años. Sujeto pasivo, entre más cerca están los 14 años y haya consentido, y que no haya una afectación psicológica o afectación psicológica mínima, dice, y que el sujeto activo también tenga una edad muy cercana a la del sujeto pasivo. Si se cumplían estos elementos pensando, por ejemplo, en una relación sexual, entre comillas, consentida de una persona de 13 años y 10 meses con una persona de 18 años y un mes, claro, ahí esa persona está cometiendo el delito de violación sexual y, claro, no sé de qué perspectiva cuando uno revisa esta casación, parece ser que se trata de justificar por allí que entre más cerca hay una progresividad en los derechos de las personas y entre más cerca esté de los 14 años es que tiene mayor capacidad de consentir ya. Pero claro, tenemos un umbral que establecimos en el derecho penal y como siempre hay umbrales en todo se tienen que aplicar, ¿no? Entonces, no, ¿qué más da que tenga 13 años con 11 meses y 25 días, 28 días, si aún no llega al umbral establecido por el propio código? Respeto del principio de legalidad también. Entonces, esta casación luego, digamos, todo lo que fue construido en este lado fue borrado por la sentencia plenaria casatoria 1/2018, donde dice aquí que estamos hablando del bien jurídico indemnidad sexual, por lo tanto la libertad no es el bien jurídico que se protege, el consentimiento de la víctima no es válido, y por esa razón es que por la edad que tiene la víctima no está en condiciones de aceptar una relación sexual, consentir una relación sexual. Entonces, por más que, como habíamos mencionado nosotros, podamos entender que materialmente una persona menor de 14 años puede ser consciente de qué implica tener una relación sexual, cuáles son las consecuencias de mantener relaciones sexuales, normativamente existe un umbral que no puede pasarse de largo, ¿no?, por el operador de justicia. Esta casación para mí era flagrantemente contraria al principio de legalidad y finalmente una sentencia plenaria casatoria, haciendo una interpretación del bien jurídico protegido en este delito, zanjó la discusión y dijo que lo de aquí ya no se podía interpretar de esa manera. Ahora, estas decisiones legislativas, ¿no?, porque es una decisión legislativa respecto a la edad del consentimiento, también tuvo muchos problemas anteriormente.
No sé si recuerdan, hace muchos años, que este 173.3 causó muchos problemas porque sancionaba a aquella persona de 14 años y menos de 18 años, como quitándoles la libertad sexual que tenían. Entonces, perdón, se sancionaba a la víctima de 14 a 18 y sin importar aquí su libertad sexual. Entonces, con esta interpretación o incorporación de este inciso 3, lo que se entendería es que lo que se protege ahora entre mayores de 14 y menores de 18 sería la indemnidad sexual y ya no la libertad sexual. Entonces, ¿qué ocurría? Que personas de 16, 17 años conscientes de, y porque claro, esto tiene que tener una reflexión político-criminal previa, de cuándo podría ser el momento en el que una persona, el grado de madurez de una persona para poder entender o comprender las relaciones sexuales. Entonces, aquí en Perú, luego de un estudio consensuado, se pudo entender que de 14 años a más, sí que la persona tenía libertad para, eh, digamos, consentir respecto a el tema sexual. Luego no sé qué ocurrió, qué estudio político criminal hubo, o cuál fue la razón que motivó al legislador a decir que no, que solamente los mayores de 18 podían tener libertad sexual y no los de 14 a 18. Eso generó muchos problemas y muchas personas, claro, alzaron su voz de protesta, pero más allá de los estudios político-criminales y los estudios que pudieron haber al respecto, lo interesante fue la reflexión del Tribunal Constitucional para declarar este inciso 3 inconstitucional, porque hizo alusión a esta progresividad de derechos que estábamos conversando del niño y adolescente, que entre más va acercándose a la, digamos, la adolescencia, puede conocer de manera más certera y de ser más consciente de determinadas actividades que se realizan. Además, hizo una interpretación sistemática del Código Civil donde decía, hay situaciones donde al menor de 18 años se le da, decía, por ejemplo, se puede haber o pueden haber matrimonios con personas menores de 18 años. Entonces, claro, eso implica que puede mantener relaciones sexuales. El Código Civil lo está, digamos, facultando o lo está entendiendo de esa manera. Puede tener contratos de trabajo. Entonces, entre muchas otras cuestiones que, claro, esto ya, digamos, han sido modificados esos artículos, pero desde una interpretación sistemática, no solamente del Código Penal, sino del otro cuerpo normativo, que es el Código Civil, nos llevaba a la inevitable conclusión de que si ya se le daba facultades a los menores de 18 años para realizar actos jurídicos, por ejemplo, ¿por qué es que no podían consentir eh, sobre su sexualidad? Entonces, viéndolo así, es que el Tribunal Constitucional razona de que este 173.3 era inconstitucional. Entonces lo que se debía valorar en adelante era realmente si la persona tenía o no tenía, digamos, esta capacidad de consentir. Entonces, en aquellas situaciones de 14 y 18 años donde eran relaciones sexuales consensuadas, la conducta debería ser atípica. Pero en aquellas situaciones que se debían valorar en donde la conducta, en donde no había consentimiento de la víctima, se debía reconducir al 170 del Código Penal, que era de violación sexual de personas mayores de 14 años. Y aquí hay unos ejemplos, como pueden ver aquí, que pude recopilar, donde se da esta reconducción como consecuencia de este proceso de inconstitucionalidad del 173.3. Todavía tengo un poco de tiempo. Entonces, tuvimos, digamos, esto, salió el inciso 3, perdón, y hubo como un grupo etario de menos de 10 años, luego de 10 años y 14, y luego se modifica esto en el 2018 y se reprime con cadena perpetua cualquier tipo de violación sexual sin interesar ya el grupo etario en el que se encuentra el sujeto pasivo. Entonces el tipo penal queda así: el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con un menor de 14 años será reprimido con cadena perpetua. Entonces aquí, como podemos ver, ya ya no hay distinción de grupo etario y únicamente se va sancionado con cadena perpetua, ¿no? Nuevamente, ya tenemos aquí los elementos del tipo objetivo, el tipo subjetivo, creo que eso queda claro, ¿no? Menor de 14 años, acceso carnal o realizar cualquier otro acto análogo que ya lo vimos. Aquí la única diferencia resaltante con el 170 es la ausencia de medios comisivos, ¿no? Ni violencia, ni grave amenazas, incluso este cajón que conversábamos de la persona que no puede dar su libre consentimiento.
Entonces hay una ausencia de medios comisivos que es lo más resaltante del artículo 173. Por lo demás, por lo demás, se parece mucho al análisis que hicimos en el 170, así que ya no ahondaré más en este tipo de, describiendo las conductas del tipo objetivo, por ejemplo. Bueno, llegamos al 176A, que es tocamientos de actos de connotación sexual o actos libidinosos, tocamientos indebidos en menores de edad. Entonces, aquí se sanciona a aquella persona que no tiene el propósito de tener acceso carnal, dice, y realiza sobre un menor de 14 años u obliga a este a efectuarlo sobre sí mismo, sobre el agente o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos. Dice, actos de connotación sexual. Entonces, nuevamente, la pregunta sería, ¿qué entendemos por este tipo de situaciones? Este es el desglose, nuevamente voy a pasar rápidamente eso porque me quedan 10 minutos. No hay ausencia de medios comisivos aquí, a diferencia del otro delito que vimos de mayores. ¿Y qué entendemos nosotros por actos de connotación sexual, actos libidinosos? Que es lo más importante y creo que es lo más resaltante aquí. Desnudos forzados, bailes eróticos, besos en la boca también, besos en la boca sin consentimiento, en el caso de mayores, también podría ser sancionado penalmente. Y en este recurso de nulidad, como pueden ver aquí, dice que hay unos menores donde en el celular de este sujeto activo, donde se realizan tocamientos indebidos de manera mutua, evidenciándose que en todo momento el encausado los ha estado dirigiendo y filmando. Al margen de que también podría ser este delito de pornografía infantil, lo interesante aquí es que se sanciona bajo este delito de aquí, que es el 176A, donde ve que estas personas se realizan tocamientos indebidos entre sí, ¿no? Porque el tipo penal dice, obliga a la víctima a realizar tocamientos o actos de connotación sexual en partes íntimas o en cualquier otra parte de la gente sobre sí misma o sobre tercero. Entonces, aquí la persona estaba únicamente filmando y estaba obligando a estas personas, a estos adolescentes a realizar actos, tocamientos entre sí. Entonces, al hacerlo de esa manera, también es delictiva la conducta, ¿no? Y aquí queda claro con este recurso de nulidad que estoy analizando. Ya casi para culminar, el delito de acoso sexual, ¿no? Como delito contra la libertad sexual. Si ustedes ven aquí, dice, el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de esta para llevar a cabo actos de connotación sexual. Igual ya tenemos la interpretación de lo que podría ser acto de connotación sexual de la interpretación que hicimos en el delito anterior. Y además aquí vemos, como les había mencionado, esta finalidad, que es para llevar, o sea, el tipo penal mismo lo dice, para llevar a cabo actos de connotación sexual. Entonces la conducta, además del dolo, exige un elemento adicional de tendencia interna trascendente, que es esta finalidad de llevar actos de connotación sexual. Entonces, si una persona vigila, persigue, hostiga, asedia a otra, pero no tiene esta finalidad de realizar actos de connotación, para llevar actos de connotación sexual, no estaríamos ante el delito de acoso sexual, sino simplemente el delito de acoso, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, porque si el sujeto activo tiene esta finalidad de tener actos de connotación sexual, estamos ante este delito. Se tiene que verificar para sancionar ese tipo de conductas que necesariamente exista esta finalidad. Nuevamente, el desglose aquí de las conductas, como pueden ver, dentro de todo esto que es interesante, tenemos el medio, que puede ser cualquiera, y tecnologías de la información en el segundo párrafo, que es como un agravante, y la finalidad, como vemos aquí, es el realizar actos de connotación sexual. Tenemos que diferenciar el delito de acoso sexual del delito de hostigamiento sexual, ¿no? Que es una infracción administrativa que está desarrollada para el ámbito, digamos, de relaciones de manera general laborales, digamos, donde se delimita que es en esta ley 27942, qué es el hostigamiento sexual, qué se entiende por hostigamiento sexual. Entonces tenemos que tener en claro que acoso sexual como delito es una cosa, cuando hacemos alusión a hostigamiento sexual, estamos hablando de otro ámbito de aplicación que es distinto, ¿no? Terminológicamente distinto y tiene consecuencias distintas. Aquí el hostigamiento sexual se delimita como una forma de violencia que dice a través de una conducta de naturaleza o de connotación sexual o sexista que no es deseada por la persona contra la que se dirige, ¿no? En el siguiente cuadro, como pueden ver, hay una lista de conductas o de situaciones que pueden manifestarse como hostigamiento sexual.
Ven aquí promesa implícita expresa de la víctima un trato preferente, amenazas mediante las cuales se exija de forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima, un trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo. De manera general tenemos aquí esto, solo para que ustedes lo puedan luego revisar con más calma. Y luego también hay otro delito, bueno, perdón, no un delito, no es la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, que es diferente también al acoso sexual como delito. Aquí yo veo un problema porque si leemos, dice, el acoso sexual en espacios públicos es la conducta, delimita esto, física o verbal, de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otras u otras, quienes no deseen o rechacen esas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación. Bueno, este es el ejemplo de qué se entiende por acoso sexual en espacios públicos, que digamos pues, sería la terminología que se utilizaría para entender que esta es una infracción administrativa, acoso sexual en espacios públicos. Tenemos entonces acoso sexual como delito, hostigamiento sexual y acoso sexual en espacios públicos. Tres cuestiones distintas que tratan de, en manera general, regular ámbitos distintos, ¿no? Uno es como delito en general, otro es como en el ámbito de las relaciones laborales, digamos, y otro finalmente en espacios públicos de manera general. Ahora, eh, lo que llama mucho la atención es esto. Dice que se puede manifestar a través de siguientes conductas el acoso sexual en espacios públicos: actos de naturaleza sexual, verbal o gestual, comentarios e insinuaciones de carácter sexual, gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes, ofensivos, tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo, masturbación en el transporte a lugares públicos, exhibicionismo, mostrar genitales. Si lo vemos de esta manera y podemos leer todo esto nuevamente con detenimiento, yo solamente voy a hacer alusión a lo que es tocamientos indebidos, es que esta infracción administrativa tiene muchos más requisitos, digamos, normativamente hablando, y lesivamente hablando, que el acoso sexual como delito. O sea, es más grave la conducta delimitada aquí que la conducta delictiva, porque aquí ya te está haciendo alusión a tocamientos indebidos, roces corporales, que es otro delito esto, ¿no? Penalmente, tocamientos indebidos, como hemos visto, tiene otra naturaleza, otra connotación. Y si nosotros vemos el delito de acoso sexual aquí, solo sanciona el vigilar, perseguir, hostigar, no requiere nada más. O sea, revisamos lo que viene después y parece ser que esta infracción administrativa está cargada valorativamente de actos más lesivos para la esfera de la víctima. Se requiere como mayor gravedad cuando debería ser al revés. Es decir, si el derecho penal es última ratio y aquí se sanciona el acoso sexual como delito, con vigilar, perseguir, hostigar, asediar, buscar, establecer contacto, lo, digamos, correcto hubiese sido que al poder crear esta ley para prevenir el acoso sexual en espacios públicos, el umbral que se exija para que se pueda una persona ser multada pueda bajar, ¿no? Y no elevar ese estándar de tal manera que pueda ser casi incluso más grave que cometer un delito, ¿no? El delito que estábamos analizando aquí. Digamos que son algunas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta al momento de entender estos delitos, ¿no? De manera muy general. Ya para terminar, y me da el tiempo exacto, quiero hablarles de un fenómeno muy interesante que es el child grooming, que está justo pegadito al delito de pornografía infantil, ¿no? El 183B, que se llama proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. Y dice lo siguiente: que contacta con un menor de 14 años para solicitar, acá nuevamente ese para, nos dice, o que no se requiere que la persona, el sujeto pasivo, envíe ya el material pornográfico, por ejemplo, ¿no? Sino que es una finalidad, es la finalidad que quiere la persona. La conducta sería contactar al menor de 14 años para solicitar material pornográfico, para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual, y va a ser sancionado con determinada pena, ¿no? Entre 14 y 18 sí se pide engaño, en el segundo párrafo. Y luego tenemos el online child grooming, ¿no? El online child grooming. Igual, proposiciones a niños, niñas, adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Eso está en la ley de delitos informáticos. ¿Y por qué es que se introduce? Porque tampoco está en el convenio de Budapest,
sino que el tema es que, claro, el derecho penal se tiene que ajustar a las nuevas realidades que existen. Anteriormente, mucho antes, cuando no existía el Internet, claro, ¿qué es lo que ocurría? Que habían personas que contactaban a menores de edad, ¿en dónde? En los parques, cuando los niños jugaban, cuando los padres les dejaban a los niños jugando por allí, y las personas, claro, con otro afán, se volvían poco a poco amigos, ganándose la confianza de los niños, acercándose, proponiéndoles invitarles cosas, llevarles a lugares bonitos, etcétera, donde eso es lo que hacía particularmente esta persona. Pero este fenómeno criminal cambia, se actualiza por el uso del Internet, donde muchos niños, niñas, adolescentes tienen ya acceso a recursos electrónicos, y es ahí donde las formas de contactar y contactar personas, niños, niñas, adolescentes, cambian. Y desde esa perspectiva lo que cambia también es esto de aquí, que a través de Internet u otro medio análogo, la persona ahora ya no se acerca a los parques, ya no se acerca a los niños así, de un día para otro, sino que lo hace de otra manera. Lo hace así, a través del Internet, ganándose la confianza, hablando poco a poco. Entonces, esto de aquí es como un paso previo para proteger, por ejemplo, se adelantan las barreras de punibilidad para proteger al niño, niña, adolescente. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurriría sería contactar al sujeto pasivo, en este caso, para proponerle llevar a cualquier acto con connotación sexual. Por ejemplo, para mantener relaciones sexuales. Entonces, lo que ha hecho el derecho penal es adelantarse a eso. No voy a sancionar únicamente la violación sexual de menor de edad, sino también el paso previo, para poder intervenir antes de que la conducta de afectación a la indemnidad sexual ocurra. Entonces, para eso creo un tipo penal donde adelanto las barreras y sanciono entonces a aquella persona que trata de captar al sujeto pasivo, ¿no? Pidiéndole ya sea material pornográfico, proponiéndole llevar actos de conducción sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el child grooming como fenómeno criminal que lo he explicado ahora, que cómo es que ha cambiado esta forma de contactar a menores y que parece acertado lo que ha hecho el legislador, aunque no se aplique mucho, este child grooming o el online child grooming. En España sí hay muchas jurisprudencias sobre esto, que generalmente los padres terminan denunciando porque pueden revisar el celular de los menores y encuentran allí las conversaciones con personas adultas que generalmente se ganan la confianza de estas personas tratando de darles, digamos, la comprensión que no reciben muchas veces en casa. Bueno, con eso he terminado la presentación. Estoy justo a tiempo, como se me pidió, he tenido que correr bastante y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Daniel Quispe Mesa. Le agradecemos por la gran ponencia. Tenemos muchas preguntas. Antes de ello, doctor, pedirle por favor que nos pueda copiar el enlace de el video que nos mostró, en razón de que se vio un poco disociada el video del mensaje. Si fuese mucha molestia de consignarla dentro del chat. Y vamos a pasar con las preguntas que corresponden a lo que nos han hecho los participantes. Una de ellas, doctores, nos pregunta Verónica Blanco, ¿qué hacer cuando una menor de 13 años durante cámara GESEL se niega haber tenido relaciones sexuales con enamorado de 22 años y se niega a pasar reconocimiento médico de integridad sexual? Disculpe, ¿dónde es que puedo poner el enlace? ¿Escribir? En la parte inferior, en el chat, ¿tiene Ah, acceso chat. usted? En el Ahora chat. sí, sí. Oh, Estaba en donde decía preguntas y respuestas. ok. Ya está. Muchas gracias. La pregunta era, ¿qué, qué hacer si el menor de 13 años se niega a pasar por cámara GESEL, ¿no? Y, pues claro, Así es. porque, Niega haber bueno, tenido relaciones sexuales en cámara GESEL, es decir, durante la evaluación que le realizan en cámara GESEL con la entrevista, señala que no ha tenido relaciones sexuales con el enamorado de 22 años y se niega a pasar un reconocimiento médico de integridad sexual. este, claro, ahí resulta complicado porque no se le puede tampoco, digamos, obligar al sujeto pasivo, o sea, contra su voluntad, a realizar esos exámenes que no quiere. Es realmente ahí muy difícil porque finalmente para poder seguir investigando en este tipo de situaciones, por lo menos debería existir un, entre comillas, apoyo, ¿no? Del propio sujeto pasivo. Pero si es que se niega a hacerlo, yo creería que no hay una posibilidad de obligar a esta persona a colocarla en tal situación de llevarla a este reconocimiento. Entonces, pero eso no quiere decir
que no puedan haber elementos periféricos para poder entender que pueda, y eso tiene que ver mucho con el tema de prueba, de poder llevar a la conclusión de que una suma de indicios puede llevar a eso, ¿no? A poder afirmar que realmente se dio el acto, el acceso carnal, por ejemplo, entre esta persona de 13 años y de 22 años. O sea, que quizás se pueda prescindir de eso y que otros elementos en la etapa esta de investigación preparatoria, elementos de convicción, puedan ser útiles para poder luego posteriormente formular acusación, pero digamos, sin más, si es que el sujeto pasivo no quiere hacer eso, no se le podría obligar a poder realizar este tipo de digamos, de actos programados. Ok, por cuestión de tiempo vamos a seleccionar algunas de las tantas preguntas, creo que esto da para parte 2, doctor, pero igual, la siguiente pregunta de un asistente anónimo es, a su juicio personal, ¿qué principios crees que son desvirtuados cuando los jueces optan por basar sus decisiones en juicios de valor personal? De valor personal. Principios en sí mismos limitadores del jus puniendi, no creo que sean en sí mismos así. Lo que sí creería que al basarse en estas meras conjeturas, lo que sí se estaría afectando sería el derecho de las víctimas, ¿no? Al tema de la reparación, ya desde un enfoque centrado en la víctima, que es un enfoque necesario que debe darse y muchas veces olvidado, de que la sanción, claro, el proceso penal está diseñado específicamente o haciendo así en esta lógica de garantías para el delincuente, ¿no? Incluso von Lis decía que el Código Penal, el derecho penal era la carta magna del delincuente. Entonces, la lógica de las garantías desde Beccaria está para eso, para limitar el poder punitivo estatal en garantía de los derechos de aquella persona que está siendo procesada. Pero claro, ya hace un poco, par de años, este enfoque ha ido cambiando, dándole también mayor interés a la víctima, a el derecho a poder acceder a la justicia, a la reparación, y se ve mucho en este tipo de delitos, en delitos sexuales, que debería también centrarse las sentencias en eso, en la reparación a la víctima, y no solamente, y cuando me refiero a víctima, en general es a su familia, el acceso a la verdad, a poder tener una sentencia donde se le puede explicar a todas las personas relacionadas con esto qué es lo que ocurrió realmente y finalmente resarcir a aquella persona que ha sido afectada. Entonces, claro, al ver este tipo de situaciones donde hay sesgos por parte de los jueces, hay una afectación directa a la víctima, ¿no? Afectación directa a la víctima, y creo que principalmente ese sería el principal problema que yo veo en ese tipo de situaciones, ¿no? Que la víctima quede en un segundo plano y finalmente con este tipo de absoluciones, o incluso cuando hay condenas, el tema queda allí. Es decir, debería haber un paso adicional donde no solamente sea dar reparación civil por tanto monto, sino justificar y además tratar de entrar a algún tipo de programa donde la persona pueda posteriormente recibir algún tipo de ayuda, no solo económica me refiero. Ok, bien, nos pregunta también Jimena Ayala si existe algún acuerdo plenario en el que se aborde el rol del consentimiento. En el acuerdo plenario que revisamos en este 1/2011 hace alusión al tema del consentimiento, sí, que ya lo habíamos revisado. Perfecto. También nos pregunta Brennan Barbosa, ¿cuál sería la situación legal de un joven de 26 años de edad que ha venido teniendo relaciones sexuales con un adolescente de apenas 12 años? Considerando que al momento de ser detenido por la policía, por orden de la fiscalía, que recibió la denuncia por parte de la madre de la menor, el sujeto manifestó que dichas relaciones las tenía con el consentimiento del adolescente. Sí, muchas gracias. Como ya lo habíamos también revisado, cuando hablamos, hay una presunción jure de jure, es decir, que no admite prueba en contrario del Código Penal, que dice que los menores de 14 años no tienen capacidad de consentir relaciones sexuales libremente, porque todavía estamos hablando de indemnidad sexual. Entonces allí, en el delito de violación sexual de menor de edad, cuando revisamos la estructura del tipo penal del 173, nos dice que no existe, hay una ausencia de medios comisivos. Es decir, al margen de que, que el delito haya sido con violencia, grave amenaza, en un contexto de coacción, etcétera, no interesa, incluso si la víctima ha consentido, no es eso como una causal para excluir de responsabilidad al sujeto pasivo, porque estamos hablando de indemnidad sexual donde el consentimiento
de menores de 14 no es disponible. Sí. Ok. Teniendo en cuenta, doctor, que el público que el día de hoy nos asiste, participa en esta Hablando Todos son Abogados, nos pregunta lo siguiente, Carlos Bustillo. Cuando hay salidas a discotecas o bares entre amigos y la persona agraviada termina inconsciente y termina en un acto sexual, ¿también es delito? Sí, sí. Hay justo luego del 170 que estudiamos, hay dos delitos allí, y depende de la situación concreta de cómo se realiza el acto sexual. Como hablamos del consentimiento siempre, entonces tenemos que tomar en cuenta de qué manera se puede dar. Una de ellas que regula el 170 es violencia, amenaza, coacción, cualquier situación donde no se pueda dar libre consentimiento, pero concretamente en el 171 y el 172 sí que hay eh, dos delitos. Uno de ellos dice cuando el sujeto activo coloca en estado de inconsciencia para realizar el acto sexual, ¿no? El acceso carnal, por ejemplo. Que es una de las situaciones que se ven, y la otra es aprovechándose ya del estado de inconsciencia de la víctima. Entonces el Bien. Código Penal, el legislador se pone en esas dos situaciones. Una, donde, por ejemplo, la víctima se va al baño, le colocan algo, y luego la víctima se despierta en un hotel y no sabe qué es lo que ocurrió, y que claro, que fue el acceso carnal. Y otra es que ve a la persona, por ejemplo, muy borracha en la discoteca, que está durmiendo, y que han habido videos y casos de eso, donde, claro, ya la ven a la víctima sin fuerzas para prestar su consentimiento y se aprovechan de esa situación en sí misma. Entonces, las dos situaciones son, digamos, sancionadas por el Código Penal. Eh, Bien, doctor, también nos hablan, si bien es cierto, no es el tema que nos ocupa, sin embargo, ¿cuál es el escenario cuando un niño de 9 años viola a otro de 7 años en una institución educativa? Mm, no sé, esa pregunta me llama mucho la atención. No sé de qué manera podría a los 9 años, si el órgano sexual está eh, ya, digamos, en capacidad de poder realizar eso, pero no hay ningún tipo de sanción, bueno, sanción penal no, infracción, como adolescentes tampoco. Ahí hay como un umbral que no ha sobrepasado aún el niño. Entonces, lo que yo creería que podría haber algún tipo de medida que se pueda dar, digamos, en este colegio, los padres, pero luego que intervenga el sistema estatal, no lo veo, yo lo veo complicado ahí, sí. Ujú. Bien, un asistente anónimo señala su opinión en relación al examen médico legal en el delito de tocamientos indebidos, teniendo en cuenta que este es un delito donde no existe acceso carnal. Sí, ahí es muy importante, y creo que quizás debí mencionarlo, que hay un acuerdo plenario que es el 2/2005, donde desarrolla algo muy interesante, porque efectivamente a veces es muy importante darle un valor a las pericias que se actúan, pero también hay que tomar en cuenta que a veces, incluso si es que no se dan este tipo de pericias, sí se puede sancionar con otros medios periféricos, claro, al denunciado, si es que hay una declaración de la víctima, ¿no? Entonces hay elementos ahí en este acuerdo plenario de 2005 donde se habla, por ejemplo, de ausencia de incredibilidad subjetiva, de lo que quiere decir que el sujeto pasivo no tiene que tener ningún tipo de adversión contra el sujeto pasivo, es decir, con sujeto activo, es decir, que tenga algún tipo de problema, riña previa, donde pueda decirse que lo está acusando o sindicando como el sujeto que abusó de esta persona, digamos, solo por venganza, por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Yo lo tengo anotado por aquí. Verosimilitud del testimonio, ¿no? A eso me refería con la corroboración periférica de otros elementos adicionales que puedan dar, digamos, acreditar lo que dice la víctima. Y persistencia en la incriminación, que sería también que la persona haya detallado qué información es la que se dé y que sea coherente también. Ahora, eso no quiere decir, porque muchas veces ocurre, ese tema de persistencia en la incriminación, que el sujeto pasivo muchas veces se retracta luego, ¿no? Pero felizmente hay jurisprudencia que valora siempre la primera declaración porque es la auténtica, porque luego lo que ocurre es que muchas veces, y generalmente criminológicamente hablando, que comete el delito sexual no es una persona de la calle, o sea, siempre hay un vínculo entre el sujeto activo y sujeto pasivo, ¿no? Y sobre todo en menores, siempre son familiares o vecinos.
que cometen ese tipo de actos. Entonces, muchas veces incluso viendo jurisprudencia, leyendo casos que he visto o podido ver en la Corte Suprema, que terminan como echándole la culpa al niño o la niña de que su tío esté preso, que le estén procesando, que esté en la cárcel, y claro, eso hace que luego terminen retractándose. Son casos muy, muy complicados, muy difíciles, pero nuevamente no es el único elemento, la pericia, para poder determinar que ha habido delito o no. Incluso las pericias no debería decir, a veces lo hacen, o algún tipo de valoración de si es delito de violación o no es delito de violación, porque eso no le corresponde al perito, sino que eso le corresponde al juez, darle un sentido interpretativo a la pericia que se está recibiendo, ¿no? Eso. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos también a los participantes. El día de hoy definitivamente se han quedado muchas preguntas aún en el tintero. Sí. Sin duda que vamos, por cuestión de tiempo, hemos seleccionado solo alguna. Nuevamente, doctora, agradecerle. Vamos a remitir, en caso que nos permita y nos dé la anuencia el doctor, los PPTs que ha elaborado a todos los participantes vía correo, y les recordamos que la participación y el derecho a certificación corresponde a la duración y continuidad que ha tenido el participante durante el desarrollo del evento. Sin más que decirles, en nombre de la directora general del Centro de Estudios, la doctora Ana María Martínez Berg, agradecemos a los participantes, agradecemos nuevamente al doctor Daniel Quispe Mesa, y la sesión del día de hoy ha culminado. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Que Hasta tenga luego. buen día. Hasta. Gracias.